a continuar con nuestro estudio. Digno es el Cordero, ¿verdad, hermanos? Así es. Él es digno de que estemos aquí adorando y buscándolo con todo nuestro corazón. Él es digno. Él es digno de que vivamos como santos, obedientes, amándonos unos a otros. Vamos a continuar. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 2, en el versículo 10. Y ahí es donde vamos a empezar. Entonces estuvimos hablando acerca de quién es Jesús en nosotros y por qué es que nosotros debemos vivir como es digno de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es digno. Porque Él murió por nosotros. Y ya que lo dio todo por nosotros, Él ahora en nosotros nos dice y nos capacita y nos da las herramientas y nos da todo para que seamos como Él es. Porque Él está vivo. Entonces, Él es la piedra angular, Él es la base en la que nosotros debemos de estar creciendo. Si nosotros no estamos creciendo fundamentados en Cristo Jesús, cuando venga el día malo en nuestras vidas, nos vamos a hacer 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque estábamos fundamentados sobre nada, sobre tierra. Y como hermanos debemos de ser cuerpo y debemos de edificarnos unos a otros. Y esa edificación es igual en Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar. Versículo 11, de donde nos quedamos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como extranjeros y peregrinos, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que se refiere a los hijos de Dios como extranjeros y peregrinos? Porque eso es lo que somos en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos como a personas que no son de este lugar. Cuídense de los males que hay. ¿Qué pasa cuando alguien que va a tierras desconocidas, a un lugar donde no tiene idea de qué hay en ese lugar? Esa persona siempre está cuidándose, ¿no? de los peligros que puedan surgir. ¿Qué pasa si tú, no sé, tomas un barco y naufragas en una isla con mucha vegetación y con lo que tú quieras? Y necesitas, no sé, buscar comida en este ejemplo, ¿no? Burdo. Entras a la isla, pues ¿qué vas a hacer? No vas a entrar como si fueras por tu casa, ¿no? Así como, Vas y vas con cierto temor, no te va a salir algún animal, te vaya a morder, te vaya a atacar, cualquier cosa desconocida te vaya a hacer daño. Y luego supone ahora que te encuentras alguna tribu de personas en aquel lugar, ¿no? Y no te quieren matar de alguna manera, simplemente te dicen de alguna forma en su idioma, ven a comer con nosotros y te ofrecen bebidas, te ofrecen comidas. Tú vas a ver las bebidas y las comidas así como, ¿será que sí me las como? ¿Será que sí me las tomo? ¿Tendrá algo peligroso? ¿Me querrán hacer daño estas personas? Como extranjeros y como a peregrinos. ¿Por qué? Porque si tú te has arrepentido y has creído en Cristo Jesús, se ha cambiado tu ciudadanía. Ya no eres más de esta tierra. Entonces, esta tierra, aunque naciste aquí, aunque creciste aquí y ciertamente todavía estás aquí, no es tuya. No es tu lugar, no es tu ciudadanía, no es ahora el lugar al que perteneces. Ahora esta es una tierra extraña. Y todo lo que hay en esta tierra, junto con sus personas, hay que tener cuidado. Condúcete como extranjero y peregrino, como dice, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí una de las palabras importantes del versículo es que batallan contra el alma. Los deseos carnales batallan contra el alma. Ahora, si tú eres un hijo, una hija de Dios, y los deseos carnales no batallan contra el alma, entonces hay que implorar a Dios por arrepentimiento. Porque si el Espíritu Santo está morando dentro de una persona, los deseos carnales batallan contra el alma. Es una lucha, es una guerra. Pero no puedes llegar a decirle a alguien, oye, estoy batallando mucho con este pecado, y no hay lucha contra ese pecado. No puedes decir, estoy batallando mucho con la pornografía, pero todos los días ves pornografía.
No estás batallando, simplemente te sientes culpable de algo que estás haciendo comúnmente. ¿Cuál será la diferencia? Oye, estoy batallando mucho con la pornografía. Hace un mes que no consumo pornografía. Tuve que eliminar esto y esto y esto. Tuve que quitarme el gusto del celular o de la compu, lo que sea, porque estoy batallando contra la pornografía. Son cosas muy diferentes y ponle cualquier nombre a ese pecado. Somos extranjeros y peregrinos, gente de otro lugar, de otras costumbres, de otro señorío, de otra sustancia y de una eternidad diferente. Hay dos tipos de personas en esta tierra: los creyentes y los incrédulos. Nada más. No hay puntos intermedios. Los creyentes y los incrédulos. Y los creyentes son diferentes a los incrédulos. Son de una misma sustancia diferente. De un señorío diferente. ¿Por qué piensan que es de un señorío diferente? ¿Quién es el señor? El señor de los incrédulos. Satanás. ¿Quién es el Señor de los creyentes? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Somos de un señorío, de una sustancia, de costumbres, de una ciudadanía diferente. Como peregrinos y como extranjeros, absténganse de lo que hay en este mundo, que ya no tiene nada que ver, ya no comparte naturaleza con ustedes que han creído. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí el día de la visitación, como podemos leer en Isaías 10, se refiere al día del castigo, no porque venga Dios de muy buenas a visitar gente. Visitación se refiere a castigo. Como a personas extranjeras, hermanos. La gente de este mundo es desagradable a los ojos de Dios. Es desagradable a los ojos de Dios. El de ayer estaba viendo una prédica en donde estaban diciendo, Dios, ¿cómo decían? Dios te ama tal y como eres, y Él, ¿cómo decías que estaba en inglés? Él no necesita poner filtros en tu vida para cambiar algo de lo que tú eres. Él te recibe como eres. Él te ama como eres. Hay una pequeña parte de verdad en esto nada más. Solo una pequeña parte. Dios nos llama tal y como nosotros somos para transformarnos a ser completamente diferente a como éramos. Gloria a Dios. Entonces, la gente de este mundo es desagradable para los ojos de Dios. Hay muchas personas que se levantan con una bandera de Dios, odia el pecado. ¿Cómo no? ¿Cómo es? Dios no odia al pecador, no odia el pecado, algo así va. El punto es que Dios no odia a las personas, Dios odia al pecado. Eso es lo que dice, ¿no? Siéntete más tranquilo. Sin embargo, Dios no va a arrojar el pecado al infierno. Dios va a arrojar a pecadores al infierno. Aunque Dios odia a las personas que lo rechazan en este mundo, aún así el Espíritu Santo trae vergüenza a sus corazones. A través de la palabra, obviamente. ¿A través de quiénes? Porque la palabra no anda ahí predicándose sola. De hombres y mujeres esforzados en Cristo Jesús que viven la palabra. ¿Cómo un pecador va a sentirse avergonzado por su pecado si no hay cerca un cristiano que le esté predicando? Pues no, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Así que no creas que un día muy de buenas vas a amanecer sin haber escuchado el Evangelio, convertido a Cristo Jesús y transformado por su Espíritu Santo. No digo que Dios no pudiera hacerlo, simplemente que Él dijo, esto es lo que Él escogió, para que las personas se arrepintieran, para que las personas se convirtieran. Por eso es tu deber y mi deber predicar el Evangelio. Así que vivimos, hermanos, como extranjeros, no con fines turísticos definitivamente o para disfrutar los paisajes de esta tierra,
sino para enseñar a los habitantes incrédulos las maravillas de Dios a través de nuestro carácter reformado y de una conciencia limpia, con el fin de que Dios sea glorificado. Entonces somos extranjeros en esta tierra, peregrinos, pero no para turistear en esta tierra, no para gozar lo que esta tierra pueda producir para nosotros. La palabra dice que nosotros somos luz, y una gran luz, ¿dónde se coloca? ¿Arriba de dónde? Del monte. ¿Por qué? Para que alumbre, para luzar. Pero si yo como hijo de Dios o como hija de Dios me dedico a disfrutar lo que este mundo me da para, no sé, para comer, para pasearme, etc., yo no estoy siendo luz en ningún monte. Al contrario, estoy camuflajeado de tinieblas porque nadie se da cuenta de nada. Hermanos, nuestra ciudadanía tiene dueño. Ese dueño es Dios Todopoderoso, quien gobierna en las alturas y en nuestros corazones si hemos verdaderamente creído en Él. ¿Qué significa? Que somos hechos ciudadanos del cielo, no porque nos lo ganamos. Y no estamos aquí para disfrutar una especie de ciudadanía, para querernos más que otras personas, sino estamos en completo servicio a Dios, aquí en la tierra. Porque esa ciudadanía le pertenece al Señor. Y si tú y yo vamos a la eternidad, no va a ser por las personas que somos, o éramos, o vamos a ser, sino porque hemos sido revestidos completamente de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, debemos manifestar a través de que, primeramente, de nuestra manera de vivir, que el Rey del Universo es nuestro Dios y Padre verdadero. De manera que los incrédulos, las personas que están ahí rodeándonos, vean en nosotros mismos el poder de Dios y quizás se conviertan y den la gloria a Dios en el día del castigo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En donde quiera que estés, con quien quiera que estés, mantén tu manera de vivir como buena. Porque en lo que ellos murmuran de tu vida como si fueras un malhechor, en el día del castigo, a través de tu testimonio, quizás algunos se conviertan. Y en lugar que el día de castigo sea un día de tormento para sus vidas, sea un día para ellos glorificar a Dios. Dios, hermanos, desde el principio nos da libre albedrío. Así que ni en el día del juicio va a obligar a ningún ser humano a que le dé gloria. Y vemos a través de la palabra que aún después de tantas cosas horribles que van a pasar en la tierra, los de corazón endurecido no se van a arrepentir. No va a haber el deseo en su corazón de arrepentir. Al contrario, van a maldecir y van a blasfemar contra Dios aún más. Se van a enojar todavía más contra Dios. ¿Por qué? Porque el pecado les endureció el corazón y ni aun viendo las cosas horribles se arrepintieron. Entonces, en el día del castigo, ¿quiénes son los que glorifican a Dios? Los que tienen al juez como su amigo. Así que tu vida entre los gentiles sea motivo para que quizá alguno de ellos tenga convicción de pecado y arrepentimiento, porque siempre estás tú ahí siendo tropezadero, predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio. Porque los que hacen lo malo correrán avergonzados en aquel día. Definitivamente no van a estar ahí contentos, gritando y gozándose. Los que hacen lo malo correrán avergonzados aquel día. El día de la venida de nuestro Señor. Pero los que caminan en rectitud y justicia recibirán, ¿qué, hermanos? Gozo con su regreso. Les mandé un versículo el día de ayer ¿qué era? En Hebreos. Jesús vuelve pronto para salvación. ¿Para salvación de quiénes? De aquellos que lo esperan con ansias. El que hace lo malo va a huir, aterrorizado, con odio en su corazón, con muchas cosas, pero menos fruto espiritual. Pero para nosotros que lo esperamos, cuando Él vuelva, lo vamos a recibir como con gozo. Con gozo.
sabiendo lo horrible que viene para este universo, para este mundo, para esta tierra, para las personas que lo rechazaron, sabiendo lo horrible que viene para esas personas, lo vamos a recibir gozosos. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, Cristo Jesús, y asimismo nosotros. Versículos 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El motivo para que nos comportemos como hijos de Dios, como hijos del Señor, delante de las autoridades humanas, es el Señor. El motivo para que tú obedezcas y para que te sometas a las autoridades humanas es el Señor. No hay otro motivo. Es el único motivo para que como hijos e hijas de Dios seamos obedientes. Es el único motivo para que como hijos e hijas de Dios respetemos las leyes humanas. Es el único motivo. No tenemos otra razón para conducirnos en sujeción, amor y rectitud que Dios mismo amándonos y transformando nuestras vidas. No hay otro motivo más que Dios transformando nuestras vidas. No hay otro motivo. Incluso para que yo esté aquí con ustedes compartiendo la palabra, que Dios mismo. No hay ganancia de ustedes, yo no recibo. Y cuando ustedes discipulan personas, y cuando ustedes enseñan a hombres y mujeres la palabra, ganancia terrenal, no hay. Pero gloria tenemos en Cristo Jesús, nada más. Él es el único motivo para que nosotros vivamos como hijos de Dios aquí en la tierra. El sometimiento, hermanos, vamos a aclarar este versículo, es para con las autoridades de instituciones humanas. No dice que nos sometamos a los pastores, ancianos u obispos como autoridad de nuestras vidas, ya que como hijos de Dios, nuestra máxima autoridad es Cristo. En la iglesia, la autoridad pertenece exclusivamente al Señor, según el orden que estableció. A ver, vamos a aclarar esto. Este versículo, léanlo cuantas veces necesiten, es para que nos sometamos a las autoridades de las instituciones humanas. Por eso dice, honren al rey, a los gobernadores, a los que están encargados de impartir justicia. Sinónimo, sean buenos ciudadanos obedientes. No dice el pastor, el anciano, el obispo se va a convertir en la autoridad de tu vida. Tu autoridad es Cristo. Tu autoridad es Cristo. Cuando vayas a la eternidad o cuando vayas al infierno, yo no voy a estar ahí diciendo nada, ni vas a poder apelar a mi nombre o al nombre de cuantos pastores hayas tenido. No vas a poder, porque tu autoridad es Cristo. Él es Señor de cada ser humano en este planeta. Obedezcan o no obedezcan, para vida o para muerte, para eternidad o para destrucción. Él es al único al que podemos apelar, y solo podemos apelar a Él aquellos quienes confiamos. Según el orden, les dije, que estableció. Entonces, no olvidemos, hermanos, que hay un orden en la iglesia. Hay un orden dentro de la congregación, y el Señor mismo lo estableció. Tenemos pastores y maestros. Tenemos iglesias establecidas en donde liderean un conjunto de ancianos, hallados dignos según las Escrituras para poder liderar el rebaño del Señor, ¿sí? Sin embargo, aún así ellos, o por lo pronto yo que estoy solo aquí, no tenemos autoridad sobre sus vidas para nada, sino para una cosa: predicar el Evangelio, exhortar, reprender si es necesario. Dentro y fuera de estas paredes, si ustedes quieren vivir en pecado, es su decisión. Cosa diferente sería si yo fuera un policía, ¿verdad?
Si yo fuera un policía y vengo y les digo, miren, es que en las leyes no se tienen que hacer esto, aquello, y alguien se levanta y va y se mete allá donde están las cosas de Irene y empieza a sustraer lo que ella tiene, el dinero, no sé, las cosas que ella tenga ahí, y se los lleva, pues ¿qué yo voy a hacer? Voy a ir y luego te voy a arrestar. Te voy a poner bajo custodia, porque tendría la autoridad para hacerlo. Me estoy dando a explicar, son cosas diferentes, ¿ok? Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque yo, al igual que ustedes, o la mayoría de ustedes, o algunos de ustedes, crecí en congregaciones donde se nos enseñó a prácticamente idolatrar a los pastores o al pastor. De manera que lo que dijera aquella persona era ley. No es así, hermanos. Ustedes debieron de venir el día de hoy estudiados en el capítulo que estamos viendo. De manera que lo único que podían traer aquí eran dudas, preguntas, cuestiones acerca de algún versículo, alguna palabra, algún significado. Si ustedes vinieron el día de hoy y en la semana es la primera vez que escuchan este capítulo, algo anda mal. Pero en la cultura, continúo, en la cultura humana debemos someternos, pues es nuestro comportamiento y manera de vivir lo que les dará testimonio de Dios a la vida de ellos. ¿Por qué es que nos tenemos que sujetar a las autoridades humanas? ¿Por qué? Porque con nuestro testimonio de vida les estamos enseñando a Cristo Jesús. Hay otro motivo, hermanos, que estar aquí, sino hablar y vivir a Cristo Jesús para que otros lo conozcan. Pues no, no. ¿O acaso alguien se va a someter, algún hijo de Dios, a las autoridades humanas para conseguir alguna ganancia? No es la motivación. Yo, como hijo de Dios, me voy a someter a mis jefes, me voy a someter a mis autoridades para presentarles a Cristo a través de mi vida. Es eso. Nada más que eso. Que la santidad de Dios en tu vida haga callar las murmuraciones pecaminosas de los incrédulos y no lo contrario. Que la santidad de Dios en tu vida cambie lo que las personas creen de ti por Cristo Jesús y no lo contrario. Pero si la vida de un cristiano, si de una cristiana, en lugar de callar esas murmuraciones, las aumenta, no hay santidad reflejada en la vida de tal persona. Necesita a Cristo Jesús. Versículos 16 al 17. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, hermanos, es verdad. Cristo nos ha dado una libertad grandiosa porque ya no estamos más sujetos a cumplir ciertas normas, ciertas leyes, ciertos parámetros para alcanzar salvación. Estamos libres, hermanos. Antes yo me iba a la cama muy preocupado. ¿Por qué me iba muy preocupado a la cama? Porque me acostaba y pensaba, hoy hice esto, hoy dije esto, hoy me comporté de esta manera. Se me hace que no soy hijo de Dios. Se me hace que no soy salvo. Se me hace que ya la regué. Se me hace que ya cumplí el pecado imperdonable. Y me dormía muy preocupado. Cristo nos hizo verdaderamente libres. Él quitó el peso completamente de nuestros hombros. Ya no hay que hacer nada para alcanzar salvación. Nunca se ha tenido que hacer algo. Pero sin embargo ahora el velo se ha descubierto. Ya no hay que hacer nada para alcanzar salvación. Cristo lo ha hecho por nosotros. Solamente creer en Él. Solamente confiar en su palabra. Un ejemplo. Es el viento, no se asusten. Yo aquí les aviso si alguien entra. De manera que yo podría tomarme un par de copas de vino, pues para acompañar una comida o relajarme en alguna plática que tuviera con hermanos, sin embriagarme, obviamente.
Y esto no afectaría para nada mi relación con Cristo y la esperanza sobrenatural de salvación que ahora poseo. Primera parte del ejemplo. Yo, como libre en Cristo Jesús, sabiendo que mi salvación depende única y exclusivamente del sacrificio en la cruz, yo ahorita puedo sacar una botella de vino, sacar un vasito, una copa, servirme en lo que les estoy dando el servicio y relajarme con ustedes, estar hablando del Evangelio. Y eso no va a afectar en nada mi salvación. Yo soy salvo por Cristo Jesús, no porque me tomé o no me tomé esas 2 copas de vino. Claros en esto, la salvación no es por lo que hagas, por lo que no hagas o por lo que dejes de hacer. Solamente por Cristo Jesús. Segunda parte del ejemplo. Pero sabiendo que entre los hermanos hay algunos que me juzgarían, que en su corazón comenzarían a pensar: este mentiroso, hipócrita, pecador. Entonces no lo hago por amor a ellos y para no ser tropiezo de nadie. La libertad tiene 2 partes. Una es en esencia esa misma libertad, sabiendo que le pertenecemos simplemente por el sacrificio, porque Él nos compró a precio de sangre. Y la otra, que esa libertad no es pretexto para vivir una vida pecaminosa. Al contrario, esa libertad nos da las herramientas y nos capacita para vivir en amor hacia los demás, de manera que lo que yo hago ahora está sujeto al amor en Cristo Jesús. Mi libertad está sujeta en Cristo Jesús. Yo sé que, no sé, ¿qué ejemplo les puedo dar? Yo sé que aquí hay una persona que, muy extremo el ejemplo, que nació en Israel, que fue judío ortodoxo toda su vida. Ustedes saben que los judíos ortodoxos no prueban la carne de cerdo. No prueban la carne de cerdo. Y el hermano se convirtió hace una semana. Está creciendo, está madurando, está aprendiendo en Cristo Jesús. Él trae esas costumbres, ¿no? Y nos sentamos aquí a la mesa a compartir el pan. Yo me traje unos chicharrones y me entero que él está aquí. Él se sienta enfrente de mí. Entonces pues yo sirvo los chicharrones, ¿no? Y me empiezo a hacer taquitos y empiezo a todo. Entonces empiezo a notar una incomodidad en este hermano. Empiezo a ver como que se siente incómodo, se siente mal, no se siente bien ahí. Obviamente sabiendo el trasfondo de esta persona, si no sé, pues cómo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? Yo soy libre para comerme esos chicharroncitos con salsa y con lo que quiera. Porque Cristo Jesús me salvó por el sacrificio, no por lo que yo haga o deje de hacer, o no haga. Pero por amor a ese hermano, ¿sabes qué? Pues me voy a reservar mis chicharrones para la casa. Y voy a servir de instrumento para que ese hermano madure y crezca en Cristo Jesús. Así es como debe de funcionar la libertad que Cristo nos dio en nuestras vidas. Debe dirigirse en el amor a los hermanos. Pero si yo uso mi libertad, la libertad que yo creo poseer, a pesar de ofenderlos a cada uno de ustedes, yo no estoy caminando en el amor. Ojo. ¿Será entonces que se está conduciendo por el Espíritu Santo? ¿O simplemente vio atractivo yo soy libre y hago lo que yo quiera? Como siervos de Dios, hermanos, los que nos hemos arrepentido y creído en Él, vivimos para satisfacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y no por nuestras propias fuerzas, sino por su poder actuando en nosotros. Lo acabamos de leer. ¿Cómo, hermanos? Como siervos de Dios. Así es como debemos de vivir, como siervos de Dios. Vivimos para que la voluntad de Dios sea satisfecha en nuestras vidas. No en nuestras fuerzas, a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. En hombres y mujeres que hemos creído en Jesús, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos convierte en siervos de Dios para vivir por la eternidad, para que la voluntad de Dios sea hecha a través de nuestras vidas. El versículo 17 básicamente dice: amen a los hermanos y con sus vidas demuestren respeto para con todo el mundo, porque esto es el temor de Dios, aborrecer el mal. Amen a sus hermanos.
respeten a todas las personas, teman a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal. Por eso Pablo, cuando se describe a sí mismo, se describe sufriendo. Es que lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aborrecemos el mal, primeramente el que hay dentro de nosotros. Porque todavía en este cuerpo de carne vamos a estar atados al pecado, en lo carnal. No como para vivir pecando, sino pecando esporádicamente, porque somos todavía imperfectos y fallamos constantemente. Pero el pecado en la vida de un hijo de Dios produce tristeza, produce enojo, pero enojo. ¿Por qué todavía no soy santo? ¿Por qué? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al mismo tiempo, mucho gozo sabiendo que, tal cual como soy, Cristo ha tomado mi lugar en la cruz. Versículos 18 al 20. Criados o esclavos, o en tiempos de hoy, empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Como son difíciles, ¿verdad? Esos. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. La palabra, hermanos, nos exhorta a soportar los malos comportamientos de los incrédulos. Ya hemos hablado de los malos comportamientos de los que son hermanos, eso se trata de una manera diferente. Nos exhorta a soportar los malos comportamientos de los incrédulos, aún de los que ejercen una autoridad humana sobre nosotros. Así que si tú eres empleado, si tú eres estudiante, debes soportar, por amor a Cristo, debes soportar. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque tu comportamiento como hijo o hija de Dios debe ser fiel a las Escrituras en doquiera tú estés. En doquiera que estés, tu comportamiento debe ser acorde a las Escrituras si eres un hijo o una hija de Dios. Y si a pesar de esto los incrédulos te fastidian y tratan de oprimirte, entonces Cristo es glorificado por causa de ti. ¿Verdad que no dicen las Escrituras, levántate en armas? Quéjate. Alza la voz. Estamos hablando de incrédulos, ¿ok? Alza la voz. No. ¿Qué dicen las Escrituras? Soporta. Soporta. Deja que te pisoteen. Deja que te maltraten. Deja que te hagan pedazos. Si es necesario, deja que te asesinen. No dice, levántate en un movimiento. No. Cristo dice, pon la otra mejilla. Ese es el comportamiento de un hijo de Dios. Y estamos, repito, hablando de incrédulos. Pero si alguien que es muy diferente dice ser hijo de Dios, hija de Dios, y presenta alguno de estos comportamientos, tampoco quiero decir levántate en armas ni nada de eso, sino ve y con toda autoridad de las Escrituras, dile, reprensión hay de parte del Señor a tu vida, porque no vives como dices vivir. Y aquí está escrito. Esto es hablando entre hijos de Dios. Hablando de inconversos, deja que te hagan lo que quieran. Si vives para Cristo Jesús es glorificado. No lo están haciendo a ti, a mí, lo están haciendo al Señor. Del Señor es la venganza. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos de tomar la venganza por nuestra propia mano. Del Señor es la venganza. Y un día saciará a los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿sabes qué?
Espera en Dios. Espera en Dios. Pues aquel que padeció todo por ti, ha perfeccionado su testimonio en tu vida, de manera que ahora tú padeces por aquel que salvó tu vida. Somos llamados, hermanos, a ser como Cristo Jesús. Mentirosos son en aquellos lugares donde predican que somos llamados a vivir como reyes. Esos están bien poseídos por Satanás, por engaños, por mentiras, por un evangelio corrompido, putrefacto. Cristo nos llamó a ser como Él, a vivir como Él, en tierra ajena, en tierra de pecadores, de malvados, de perversos, y soportarlo. No hay galardón, no hay honra, no hay motivo de gloria si alguno llamándose hijo de Dios recibe golpes o insultos como resultado de una conducta pecaminosa. No hay gloria si alguien te da un golpe, una cachetada, como resultado de una conducta pecaminosa tuya. Dios no se glorifica ahí. Dios no es glorificado porque aguanta los golpes por tu pecado. Él se glorifica en ti cuando soporta los golpes de aquellos que no soportan la santidad de Dios en tu vida. Ahí el Señor es glorificado. No porque mentiste y te castigaron y aguantas el castigo y dices, estaba por ti, Señor. O porque robaste, o porque fornicaste, o porque adulteraste, y estás recibiendo las consecuencias del pecado y aguantas y dices, estaba por ti, Señor. Ahí Dios no se está glorificando, simplemente estás viviendo las consecuencias de una conducta pecaminosa y nada más. Pero Dios se glorifica cuando otros te rechazan o te maltratan porque no soportan la santidad de Dios en tu vida. Ahí se glorifica el Padre. Versículos 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amados, este es nuestro llamado, se lo repito, ser como Cristo. Ese es tu llamado, ser como Cristo. No tienes otro llamado. No tienes otro llamado. Ay, es que a mí me profetizaron hace muchos años que yo iba a hacer esto y esto y esto, iba a tener esto y esto y esto y esto. Si no tiene relación a ser como Cristo, son falsas profecías de un falso profeta. Nuestro llamado es ser como Cristo. ¿Y qué es ser como Cristo? Él estaba en medio de un pueblo incrédulo y malvado. Soportó el mal, enseñó la justicia de Dios y el camino a la salvación, que es Él mismo. Él cargó la cruz. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú, hijo de Dios? Tú, hija de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Soportar el mal, enseñar la justicia de Dios y el camino a la salvación, y cargar tu cruz. Cargar nuestra cruz por amor a Dios y por amor a los demás. Quizá nuestro comportamiento produzca arrepentimiento en la vida de alguien que nos conozca. Tú no vienes aquí a la tierra en Cristo Jesús a disfrutar lo que esta tierra tiene para ofrecer. Tú vienes a esta tierra en Cristo Jesús para morir cada día más a tu carne y para ser hecho cada día más a la medida de Cristo Jesús en tu vida. El molde ahora es Cristo Jesús. Amén.
¿Y sabes qué, hermano? Es Jesús quien te guía. Es Jesús el que te dice dónde, cómo, el que te da la fuerza, el que te sostiene. Él es tu pastor, ya no eres una oveja descarriada. Ya no somos ovejas descarriadas en Cristo Jesús. Así que no pienses que tienes que hacer todas estas cosas tú solo o tú sola. No es así. No vas a poder. Vas a fracasar. 100% probable. Es Cristo Jesús el pastor. Ese que no pierde ni una sola oveja. Ese que se encarga de tomarte de aquí, del punto A, y llevarte aquí, al punto B. Del que te toma como eras y que te transforma a como Él es. Él es el que se encarga. Capítulo 3, versículos 1 al 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanas casadas, vivan sujetas. Vivan sujetas a su marido como a Cristo mismo. De manera que sus comportamientos de realeza puedan afectar tanto la vida de los demás, que puedan avergonzarse, arrepentirse y creer para salvación. Eso es a lo que se refiere una conducta casta. Que tu conducta como hija de Dios, una conducta de realeza, una conducta de la realeza divina, provoque en los demás vergüenza, convicción de pecado y en el Espíritu Santo arrepentimiento. El mundo te pregunta, hombres, ¿no haces esto o aquello porque tu esposa te pega? Cuando estén casados, se van a dar cuenta que sí. No sé, trabajando en un ambiente laboral donde la mayoría son inconversos, cuando no haces algo que ellos hacen, la primerita pregunta es, mi esposa no me dejará mentir. ¿No quieres hacer esto? Porque te pegan, ¿verdad? Eso es lo que el mundo dice. Porque no hay en ellos convicción de pecado ni arrepentimiento. De manera que ven a sus mismas esposas como el enemigo, como alguien de quien esconderse o como indignas de confianza. Así son los hombres mundanos. No te conviene, mujer, casarte con un hombre mundano. Te espera el infierno. Metafóricamente, ¿verdad? Porque el infierno es peor. Si alguna es casada y su marido vive aún en incredulidad, sea santa y respetuosa para que el Señor venza a aquel varón renuente a escuchar. Que tu comportamiento sea de santidad para que el Espíritu de Dios en tu vida venza a ese hombre inconverso. No es trabajo de nadie cambiar a alguien, porque para empezar no puede. Pero como les dije ahorita, que la santidad de Dios en tu vida provoque cambios en la vida de las personas que te rodean. Y no puedes ser santificado si no eres dependiente de las Escrituras. Ojo, está hablando a las casadas lo que está diciendo este versículo. En ninguna parte de la Biblia dice, cásate con un inconverso y quizá al tiempo se arrepienta. ¿Verdad que no? De Génesis a Apocalipsis no dice, cásate con un inconverso o inconversa. A lo mejor en el futuro llega a arrepentirse. Dice, si ya tú casada, si ya estando casada te has arrepentido y tu esposo no quiere, vive como es digno de una santa, para que el Espíritu Santo obre a través de tu vida. No dice, si eres soltera, cásate con un inconverso, a lo mejor se arrepiente en el futuro. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Tampoco dice, ustedes que están solteras o solteros, si tienen novio o novia, incrédula o incrédulo, no dejen a sus parejas para que ellos se arrepientan. En ninguna parte de la Biblia dice, solteros, tengan novios,
tengan novias no creyentes. A lo mejor con sus conductas se arrepienten. En ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia. El matrimonio es una herramienta de Dios para hacer nuestro carácter cada vez más como Cristo. El noviazgo no es nada. Hoy en tiempo sí, una costumbre. Así que soltero, soltera, soltera, soltero, solteras. Hay un propósito para el noviazgo. Y se lo damos nosotros. Es casarse. Como dice Pablo, sin quemarse. Para glorificar a Dios. Para hacer las cosas bien. Para que el Señor bendiga ese matrimonio. Y cuando hablo de bendición, no me refiero a que les prospere y les dé casas y carros, sino para que les bendiga y esa herramienta sea perfeccionada, el matrimonio, y ustedes al cabo del tiempo maduren más en Cristo Jesús, confíen más en Cristo Jesús, dependan más de Cristo Jesús. Ese es el propósito del matrimonio. Padres, eduquen en la palabra a sus hijos para que aprendan a desear las cosas celestiales y en el futuro no vivan para satisfacer su carne trazando camino para el infierno. Padres que están aquí, es su deber enseñar a sus hijos. Es su deber ser testimonio de Cristo a sus hijos. Si no lo hacen, cuando sus hijos estén en el juicio, o sus hijas, siendo sentenciados a muerte, definitivamente no van a poder decir, es que mis papás no me enseñaron bien el evangelio. No, va a ser culpa de ellos por tomar sus propias decisiones, por ser pecadores. Pero sí que lo que tú les enseñas con tu comportamiento primero con tu comportamiento antes de lo que sale con tu boca, lo que tú les enseñas les afecta su eternidad. Cada movimiento que haces, yo soy hijo, tú eres hijo y lo sabes, tienes la vista puesta en los padres. Así que observamos absolutamente todo como hijos. Cada movimiento que haces, nosotros ponemos atención en eso, como hijos. Cada mueca, cada cambio de tono en tu voz, nosotros ponemos atención en eso. Y si eso que tú haces no es para glorificar al Señor, estás afectando la eternidad de los hijos. Hijos, conozcan a Jesús y Él enderezará sus caminos para que no se pierdan y sean hallados reprobados delante de Dios. Hijos que están aquí, en el día del juicio no van a poder decir, mi papá y mi mamá no hicieron esto y aquello. Si no se arrepintieron y no conocieron a Cristo Jesús, porque todos aquí somos hijos, vamos a ser arrojados, van a ser arrojados los que no se arrepintieron y no conocieron a Jesús al lago de fuego y azufre para perdición eterna. Ya viene pronto Jesús, ya viene pronto. Y su venida va a ser horrenda para los que no se arrepintieron. Y no van a poder decir, mi mamá y mi papá me trataron mal. Mi mamá y mi papá no se comportaban como cristianos. Mi mamá y mi papá hicieron esto. Mi mamá y mi papá se fueron de la casa. Mi mamá y mi papá esto y aquello. No van a poder presentar esa excusa. Ninguna. Ninguna. Les corresponde a cada uno de ustedes buscarlo. Clamar a Dios por la revelación de Cristo Jesús en sus vidas. Vamos a leer del versículo 3 al 6. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos,
como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Si el adorno, mujeres, todavía seguimos hablando de ustedes, aparte de esta desviación ahorita, si el adorno, mujeres, que ustedes llevan en público es exclusivamente su vestimenta, su peinado y su maquillaje, si ese es el único adorno que ustedes llevan al público, entonces no llevan nada. No llevan nada. Están como muertas en vida. Si lo que presentan en público, en privado, no se diga, ustedes sabrán. Lo que llevan solamente es su vestimenta, sus peinados y su maquillaje. No llevan nada. Mueven sus caderas de aquí para allá, satisfaciendo sus propios deseos, pero son como un cadáver bailando a la espera de la destrucción. Como Jesús les dijo, ¿no?, a esos fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Qué significa sepulcro blanqueado? Un sepulcro, una tumba, una lápida, ¿no?, donde va ahí el terrenito de la tumba, limpiecitos, ¿no?, su pastito limpio, azulejito, florecitas nuevas, frescas y todo, pero ¿qué hay debajo de eso? Un cadáver. Un cadáver, eso es lo que hay, un muerto. Así les dijo Jesús. Pero en Cristo Jesús es muy diferente, ya que el adorno que las hace brillar como la luna en medio de la noche es el Espíritu de Dios viviendo en ustedes. No hay mujer más hermosa que aquella que, escudriñando las Escrituras, vive para amar a Dios, sujetándose a su marido y presentándose al mundo como digna de ser vituperiada por causa del Señor, pues vive la palabra. No hay mujer más hermosa, primero mi esposa, que aquella que escudriña las Escrituras y vive para el Señor y es vituperiada por causa de Cristo, por vivir dignamente como es debido de una hija de Dios. A ver, pausa. Yo no estoy diciendo, mujer, no tienes que venir con faldas, tienes que dejar de usar maquillaje, tienes que dejar de usar esto, tienes que empezar a usar esto y aquello. Yo nunca te voy a decir eso, mujer, nunca. Porque la salvación es por gracia, no por obras. Pero si eres una hija de Dios, tú vives para agradar a Dios. Primero, antes que agradarte a ti, antes que agradarle a las demás personas, tú vives para agradar a Dios, a Cristo Jesús. Mujeres. Antes, las mujeres se arreglaban, cuando dice con peinados ostentosos, las mujeres entre sus peinados se arreglaban con mucho oro. Entre su cuerpo tenían pendientes, tenían joyas, tenían vestidos de tela muy fina, de lino, tenían, no sé cómo decirlo porque mi imaginación no me da para más, pero entre sus peinados se acomodaban, ¿cómo se dicen? Joyas, de manera que se viera lo más ostentoso posible para poder dar a percibir a las personas un estatus de belleza, de economía, de posición social. Ahora en Cristo Jesús, ¿cómo te presentas tú al mundo, mujer? Bueno, hombres también ya en estos últimos días. ¿Cómo te presentas al mundo? ¿Para ser adulada por tu hermosura corporal o para que los demás podamos ver en ti el espíritu de vida y de amor? ¿Cómo te presentas, mujer, al mundo? ¿Tu adorno es únicamente exterior? Hermosa ropa, hermoso maquillaje. ¿Y el Espíritu de Dios? ¿Cómo te presentas al mundo? ¿Para que el mundo te adule? ¿O para que podamos ver en ti el Espíritu de Cristo? No añadas a tu cuerpo adornos ostentosos si tu espíritu está muerto. Antes,
Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús y Él te adornará con la corona de vida. Es como lo que les decía el otro día, ¿no? ¿De qué sirve orar por una persona y pedirle oración? Oye, ¿sabes qué? Ayúdame a orar por esta persona. Si sabes que está muerta espiritualmente, ayúdame a orar porque está enfermo, está enferma, o porque está viviendo una situación económica, una situación con, yo qué sé, con su pareja. Pero no hay arrepentimiento en esa vida, no sirve de nada. Señor, por favor, sana esa economía, sana ese matrimonio, sana esa situación. Pero si no hay arrepentimiento, ¿de qué sirve que al final sea restaurada esa situación? Si de todos modos se va al infierno, no sirve de nada. Lo primero es lo primero, Cristo Jesús. Versículo 7, estamos a punto de terminar, hermanos. Versículo 7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, hermano, aquí nada más nos tocó usted y a mí. Ah, bro, estamos 3. Hombres, ay de nosotros, hombres, ay de nosotros, si llamándonos hijos de Dios exponemos para vergüenza a nuestra esposa. Ay de nosotros. Si pisoteamos a nuestra mujer, la maltratamos o la insultamos, si la descuidamos y no nos encargamos de amarlas el resto de nuestras vidas, ciertamente el Señor nos va a pisotear a nosotros también. Por malvados, por depravados, que vivimos como ciegos lastimando a nuestra propia carne. Ay de nosotros, varones, si no amamos a nuestra esposa, vivimos como ciegos. Tienes una responsabilidad con tu esposa, tienes una responsabilidad con tu esposa, tengo una responsabilidad con mi esposa. Primero de amarla, como Cristo amó a la iglesia. No como amo a mi perro, o a mi gato, o a mi tortuguita, o a mi pajarito, o a mi compa. Como Cristo amó a la iglesia. Sustentarla, cuidarla, respetarla. Ay de mí si no amo a mi esposa, porque no me estoy metiendo con ella, me estoy metiendo con su padre, y su padre sostiene el universo. Esposo, el padre de tu esposa sostiene el universo y te va a pisotear y te va a hacer añicos si lastimas a su hija. Versículos. Hombres solteros tienen una gran responsabilidad como futuros esposos, si es la voluntad de Dios. Y lo mismo va para ustedes, ahorita no tienen esposa todavía. Pero igual. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Así que, qué importante es el matrimonio para Dios. Qué importante es que nos conduzcamos como hijos de Dios en el matrimonio y que sea lo que busquemos, honrar a Dios en el matrimonio. En el futuro matrimonio o en el actual. Solteros y casados. Dice al final de ese versículo del 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombre, claro que van a tener estorbo las oraciones. Si estás tratando mal a tu esposa, si no la estás amando, si no la estás respetando, si no la estás cuidando como la hija de Dios que es. Es que tú no conoces a mi esposa, es así. A nadie le importa, nadie quiere saber cómo es tu esposa. A nadie le interesa. Nos interesa verte, que nos vean como hombres de Dios que aman a sus esposas y que las dirigen cada vez más a Cristo Jesús.
Es que mi esposa, nadie te preguntó. Dice Dios, sé hombre, ama a tu esposa. Ama a tu esposa, muere por tu esposa. Cuidado, ¿verdad? No dice, idolatra a tu esposa. Cuidado. Ahora sí, versículos 8 al 12, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hágale bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre quienes, hermanos, sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No es cierto que Dios escucha todas las oraciones. No es cierto que Dios escucha todas las oraciones. Es una mentira, porque la Biblia no enseña eso. ¿Cuáles son las oraciones entonces que escucha Dios? Vamos a imaginarnos una situación muy dramática. Alguien con una enfermedad terminal, con mucho dolor, sufriendo. Nunca en su vida se arrepintió, nunca en su vida le importó Cristo Jesús. Siempre trató mal a su esposa, siempre fue un mal padre, siempre fue un mal hermano, un mal jefe, un mal empleado. Pero ahí está en su lecho, llorando, gritando de dolor, ya se va a morir. Y empieza a clamar: Dios, por favor, ayúdame, líbrame de esta enfermedad. Dios no va a escuchar nada. Nada va a escuchar. Nada. Ni siquiera un pip. Nada. Porque ¿cuáles son las oraciones que escucha Dios? La de los justos. Son las únicas oraciones a las que Dios tiene el oído atento. Cuando un justo ora, el Señor inclina su cabeza y escucha. Ustedes díganme, hermanos, ¿quiénes son los justos? Los que han creído en Cristo Jesús, los que han sido revestidos de la justicia del Señor. Esos son los únicos justos que hay a los ojos de Dios. Porque ¿quién es justo por su propia justicia? No hay ninguno. Ni la persona más moral que conozcas es justa delante de los ojos de Dios, porque sigue siendo pecador o pecadora. Hijos de Dios, caminen todos bajo la misma dirección del Espíritu de Cristo. Demuestren al mundo el carácter de un miserable transformado por el poder de Dios. Hijos de Dios, demuéstrenle a todas las personas qué es lo que hace el poder de Dios en la vida de un miserable o de una miserable. Sé compasivo, lo que acabamos de leer. Sé compasiva. Ama entrañablemente a tus hermanos y a tus hermanas. Sé misericordioso, sé misericordiosa, sé amigable. Devuelve bien por mal y bendice cuando te maldicen. Devuelve bien por mal. Y santifica tu lengua y no permitas que las conversaciones perversas salgan por tu boca. Demuéstrale al mundo, hermano, hermana, qué es lo que hace Cristo en la persona de un pecador, en la vida de un pecador. Y para esto, yo quería compartir con ustedes, en estos días de mucho calor, a todos nosotros se nos puede antojar un vaso de agua, ¿verdad? Hace calor, el sol, no hay nubes, nos da sed. En estos días tan calurosos, ¿a quién no se le antoja un vaso de agua fresca con hielitos? Levante la mano a quien sí se le antoja. Miren,
Yo preparé este vasito para ustedes. ¿Alguien gusta agua? Nada más les voy a decir una cosa. Esta agua tiene unas gotitas de ácido sulfúrico. Es real. Es real. Lo preparé antes de que ustedes llegaran. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere dar el primer trago? Un traguito nada más. Ve, sigue fría todavía. Está refrescante. ¿Quién quiere? ¡Anímense! Por favor, un traguito que se les quite el calor. ¿Quién quiere? Levante la mano, ¿quién no quiere? No quiere. ¿Quién no quiere? El que no levante la mano se lo voy a dar. Ok, todos no quieren. ¿Seguros que no quieren? Última oportunidad, ¿eh? Segurísimo. Segurísimo. Bueno, ustedes se lo pierden, ¿eh? Yo nada más le eché 2 o 3 gotitas de ácido sulfúrico. ¿Por qué no se lo quisieron tomar? Alguien que me dé una razón. Es veneno. Es veneno. Nada más son 2 gotitas. Sigue siendo veneno, está contaminada el agua. Se contaminó el agua. ¿Alguien más que me dé otra razón de por qué no se lo quieren tomar? Va a causar daño al cuerpo si se lo toma. ¿Por qué? Nada más son 2 gotitas. Es un veneno. Pero son 2 gotitas. Suficiente. El resto es agua. ¿Cómo va a ser suficiente 2 gotitas? Suficiente para envenenar o hacer ¿Y qué pasa si yo me tomo eso? enfermarse. ¿Y por qué, hermanos? ¿Y por qué lo hacemos a diario a veces? ¿Cómo? Cuando hago lo contrario a la lista que les acabo de leer. Compasivo, amando, misericordioso, amigable, no santificando la lengua. Yo me he echado tragos de eso. Cuando veo películas con contenido sexual, cuando escucho música con contenido sexual, cuando hablo cosas que desagradan completamente a Dios, cuando tengo comportamientos que desagradan completamente a Dios, cuando me junto un ratito con personas que desagradan completamente a Dios, cuando tengo un noviazgo que desagrada completamente a Dios, cuando tengo un matrimonio que desagrada completamente a Dios, yo le estoy echando 2 o 3 gotitas de veneno al agua, pero toda esa agua está contaminada. ¿Por qué no fueron valientes para tomarse esa agua? Pero muchas veces sí son valientes para contaminar la masa con esos comportamientos desagradables a Dios. Son 2 o 3 gotas. Sí te vas a poner mal, pero sabes que te llevamos al hospital en caliente y hay probabilidades de que sobrevivas y que no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Pero ahora, cuando tú le echas veneno a tu vida, en el día del juicio no va a haber nadie que te lleve a un hospital para salvarte. Nadie. ¿Qué pasa si me agarro ahorita como sacerdote y los empiezo a rociar con esto? No, en serio, ¿qué pasa si ahorita se me ocurre hacerle así a todos ustedes? Es que me están dando ganas, ¿sí? ¿Qué pasa? Algo corriendo. ¿Qué pasa si le hago así y por accidente se me cae esto? ¿Sí se fijan? ¿Se fijan? Así, huyan de las tentaciones. Eso es la tentación, es veneno para su salvación, para su eternidad, para su vida. Yo, ¿me sostienes eso? Tengan mucho cuidado. Esa cosa los va a matar. Hasta con miedito los sostiene uno, ¿verdad? No, y no crean que fue una dramatización. Es ácido sulfúrico, ¿eh? Hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Que cada día confíen más en Cristo Jesús. Que cada día aprendan a depender más de la palabra. Que poco a poco, confiando en Cristo, vayan dejando cada vez más
el viejo yo, el viejo hombre, la persona que los ata a la muerte. Confíen en Cristo Jesús. Huyan de la tentación, resistan en Cristo Jesús. Y Satanás, hermanos, huye, se va, no tienen nada que hacer ahí. Pero confíen en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra hermosa, gracias por tus muchas misericordias que hasta el día de hoy se han presentado en nuestras vidas. Porque si tu voluntad fuera, nos destruyes el día de hoy, Señor, pero tu amor es tan grande, tan incomprensible para mí, Señor, que no puedo terminar de entender, y tal vez ni siquiera en la eternidad termine de entender ese grande amor que manifestaste a través de la cruz. Pero te agradezco tanto, Dios. Te pido, Dios, nos hagas aprender a humillarnos más a ti, a depender en tu palabra, y que tu amor, Señor, sea reflejado a través de nuestras vidas para con los demás. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene de sabiduría y de amor para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.